Hungría, un país que respira historia y belleza, donde el legendario río Danubio serpentea entre ciudades llenas de encanto y paisajes que parecen sacados de un sueño. Desde sus vastas llanuras doradas, pasando por colinas verdes que albergan viñedos centenarios, hasta el gigante lago Balatón, que ofrece aguas cálidas y escenarios espectaculares. Su capital, Budapest, cautiva con su arquitectura imponente, baños termales milenarios y puentes iluminados que se reflejan en el río como joyas preciosas. Hungría es un país de tradiciones profundas, donde castillos medievales cuentan historias de reyes y batallas, y aldeas preservan costumbres que han atravesado siglos. En este video vamos a sumergirnos en 20 curiosidades fascinantes sobre Hungría. Número 1. Datos geográficos. Hungría está ubicada en el corazón de Europa Central, rodeada por 7 países. Esta ubicación estratégica posiciona al país como un vínculo importante entre el este y el oeste de Europa, tanto en términos de comercio como de influencia cultural. La extensión territorial de Hungría es de aproximadamente 93.000 kilómetros cuadrados, convirtiéndola en un país de tamaño mediano en Europa. En cuanto a la población, Hungría cuenta con cerca de 9.600.000 habitantes, según estimaciones recientes. La población tiene una densa concentración en las grandes ciudades, siendo Budapest con alrededor de 2 millones de personas, la más poblada y lejos la mayor del país. Número 2. Regiones y paisajes. El territorio húngaro, aunque relativamente pequeño, puede dividirse en 3 regiones geográficas. La Gran Llanura húngara, que ocupa gran parte del este y sur del país, es una región de tierras fértiles, atravesadas por ríos importantes como el Tisa. Esta área es fundamental para la agricultura y es conocida por sus vastos cultivos de trigo y girasol. También es el hogar de la cultura de los Cárpatos y de las tradicionales aldeas de pastores que preservan costumbres antiguas, incluyendo la cría de caballos en campos abiertos. En Transdanubia, ubicada al oeste del Danubio, el paisaje cambia a colinas, bosques y pequeños lagos. La región alberga el lago Balaton, uno de los principales destinos turísticos del país, conocido por sus aguas poco profundas y cálidas, ideales para el verano. El área también es famosa por sus viñedos históricos, responsables de la producción de vinos como el famoso Tokaji, que fue disfrutado por reyes y emperadores. El norte de Hungría se destaca por sus montañas y cuevas naturales. La cordillera de Buk y los montes Matra ofrecen paisajes escarpados y son destinos populares para senderismo y deportes de invierno. Número 3. La perla del Danubio. Budapest, la capital de Hungría, es una de las ciudades más vibrantes y culturalmente ricas de Europa Central. Situada a orillas del majestuoso río Danubio, la ciudad es conocida por su arquitectura imponente, puentes icónicos y una atmósfera llena de encanto. La ciudad está dividida por el majestuoso río Danubio en 2 partes, Buda y Pest, cada una ofreciendo una experiencia diferente. Buda es más tranquila e histórica, con sus castillos y barrios antiguos, mientras que Pest es el corazón palpitante de la ciudad, con una vida nocturna animada y avenidas amplias. Budapest es un centro cultural, político y económico de Hungría, y sus puntos turísticos reflejan esta importancia histórica y contemporánea. Número 4. Lugares en Budapest. Budapest es una ciudad que parece sacada de un cuento de hadas, donde la historia y la belleza se mezclan en cada esquina. A orillas del Danubio, el imponente Parlamento húngaro destaca con su arquitectura neogótica. Durante el día, su grandiosidad impresiona, pero es de noche, cuando está iluminado, que se convierte en un verdadero espectáculo, reflejando sus luces doradas sobre las aguas del río. Siguiendo el curso del Danubio, el puente de las cadenas conecta Buda y Pest, más que físicamente, simbolizando la unión de la ciudad.
Construido en el siglo XIX, este puente histórico lleva al corazón de Buda, donde se alza el Castillo de Buda. Antigua residencia real, hoy alberga museos y ofrece una vista deslumbrante de la ciudad, con sus techos rojos y torres que se pierden en el horizonte. Del otro lado del río, la Basílica de San Esteban se impone en el centro de Pest. Dedicada al primer rey de Hungría, su majestuosa cúpula puede verse desde lejos, pero el gran encanto está en los detalles de su interior ricamente ornamentado. Para quienes buscan una vista privilegiada de la ciudad, subir hasta la cima de la torre es una experiencia imperdible. Y si Budapest encanta por su arquitectura, también sorprende con su legado termal. Los baños Széchenyi, en el parque de la ciudad, son uno de los más grandes y famosos de Europa. Sus aguas termales, calentadas naturalmente, ofrecen un refugio relajante en cualquier época del año. Justo al lado, la imponente Plaza de los Héroes rinde homenaje a figuras históricas del país, rodeada de monumentos grandiosos y museos que preservan la memoria de la nación. Número 5. Castillos y palacios en Hungría. Con más de 100 castillos y palacios históricos repartidos por su territorio, Hungría es un verdadero paraíso para los amantes de la arquitectura y la historia. Estas joyas arquitectónicas, que datan desde el periodo medieval hasta el barroco, ofrecen un vistazo fascinante del poder y la grandiosidad que marcaron al país a lo largo de los siglos. El Palacio Real de Buda, ubicado en Budapest, es uno de los más emblemáticos. Originalmente construido como una fortaleza para defender la ciudad de las invasiones otomanas durante el siglo XVI, el castillo fue transformado en residencia real en la Edad Media. Bajo el reinado del rey Matías I, más conocido como Matías Corvino, el palacio se convirtió en un centro de arte y cultura, recibiendo a importantes intelectuales de la época. Durante su gobierno, el palacio pasó a exhibir el estilo gótico y más tarde el renacentista, siendo un hito en la arquitectura europea. Hoy, el Palacio Real de Buda alberga el Museo de Historia de Budapest, además de otros importantes centros culturales. Su imponente presencia y las vistas espectaculares sobre el río Danubio y la ciudad de Budapest lo convierten en uno de los mayores puntos turísticos del país. Otra gran joya de la arquitectura húngara es el Castillo de Visegrad, una de las residencias reales medievales más importantes, conocida por su imponente estructura y su rica historia ligada a la dinastía Árpád. Por su parte, el Castillo de Esterházy, ubicado en Fertőt, es a menudo comparado con el Palacio de Versalles, dada la grandiosidad y belleza de su arquitectura barroca. Este palacio deslumbrante, rodeado de jardines y un extenso parque, es uno de los mejores ejemplos del estilo barroco en Hungría y un lugar imperdible para quienes visitan el país. En Budapest, el castillo de Bagh-Daunyad, en el parque de la ciudad, destaca por la combinación de estilos arquitectónicos, como el gótico, renacentista y barroco. Construido para la Exposición del Milenio de 1896, el castillo es un lugar mágico, especialmente durante el invierno, cuando se transforma en un punto de recreo con su famosa pista de patinaje sobre hielo. El Palacio Nacional de Godolo, ubicado en las afueras de Budapest, fue uno de los lugares preferidos de la emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sisi. Número 6. Inventos húngaros. Hungría tiene un legado impresionante cuando se trata de innovaciones e inventos que han moldeado el mundo moderno. Uno de los mayores destacados es el cubo de Rubik, inventado por Erno Rubik en 1974. El cubo mágico, que se convirtió en uno de los juguetes más icónicos y populares de todos los tiempos, es un ejemplo de la genialidad húngara en diseño y pensamiento lógico. Otro invento famoso es el balón de fútbol moderno, creado por Károly Takács, un ingeniero húngaro. Takács tuvo un papel fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías, en el diseño de los balones utilizados en el fútbol
impactando directamente la forma en que se juega. La fotografía a color también tiene raíces en Hungría, con Károly Kálmán como uno de los pioneros en la invención de métodos para la producción de fotos en colores, haciendo las imágenes más vívidas y accesibles al público en general. Además, Hungría es responsable de importantes avances en el campo de la medicina y la tecnología, como el desarrollo de la primera vacuna contra la rabia, creada por László Szent-Györgyi, y el famoso escáner de tomografía computarizada desarrollado por Matías Fodor. Estos son solo algunos ejemplos de las contribuciones húngaras que han tenido un impacto significativo en el mundo. Número 7. Baños termales de Hungría. Hungría es uno de los países más ricos en aguas termales del mundo, con más de 1.300 fuentes termales naturales repartidas por su territorio. Estos baños han sido utilizados desde la época de los romanos y fueron ampliamente desarrollados durante la ocupación otomana en el siglo XVI. Budapest, conocida como la ciudad de los baños, alberga algunos de los complejos termales más famosos de Europa, como los baños Széchenyi, uno de los mayores baños termales de Europa, con sus aguas ricas en minerales, y los baños Gellert, que impresionan con su arquitectura Art Nouveau. Además de la capital, ciudades como Evid poseen lagos termales naturales, siendo el lago Evid uno de los más grandes del mundo con aguas medicinales. Los baños termales de Hungría no son solo un punto turístico, sino también una parte importante del estilo de vida local. Número 8. La vida en Hungría. Vivir en Hungría puede ser una experiencia enriquecedora para quienes buscan calidad de vida en un país de fuerte tradición cultural e histórica. La población, en general, es acogedora, y la cultura del país está marcada por la música, la danza y la gastronomía. El costo de vida es relativamente bajo en comparación con otros países de Europa. En Budapest, por ejemplo, es alrededor de 40% más barato que en Londres. Sin embargo, los precios pueden ser elevados en áreas turísticas y en la capital. El mercado laboral es competitivo y hablar húngaro puede ser un diferencial para conseguir buenas oportunidades, con un salario promedio en el país de alrededor de 1.200 euros netos al mes. La educación en Hungría es de alta calidad, con universidades renombradas y diversas opciones de cursos en inglés, atrayendo a estudiantes internacionales. El sistema de salud, tanto público como privado, ofrece buenos servicios, pero el sector público enfrenta desafíos como largas esperas y falta de financiamiento, llevando a muchos ciudadanos a optar por seguros privados. La esperanza de vida en el país es de aproximadamente 76 años, reflejando el acceso a servicios de salud y la calidad de vida de la población. El clima en Hungría es continental, con inviernos fríos y veranos calurosos, haciendo de la primavera y el otoño las mejores épocas para visitar. La vida nocturna es animada, especialmente en los Ruinbars, bares ubicados en edificios antiguos que se han convertido en puntos culturales. Hungría también destaca en el deporte, con gran tradición en natación, waterpolo y fútbol, además de albergar eventos como el Gran Premio de Fórmula 1. En cuanto a vivienda, encontrar un lugar para vivir en Hungría es relativamente fácil, con opciones variadas que van desde apartamentos modernos en Budapest hasta casas más accesibles en ciudades pequeñas. El sistema de transporte público es eficiente, facilitando la movilidad dentro del país. Para ciudadanos de la Unión Europea, la estadía es sencilla, mientras que extranjeros fuera del bloque necesitan solicitar una visa específica para estudiar o trabajar. Hungría es considerado un país seguro, ocupando el 15º puesto en el índice de paz global, lo que lo convierte en uno de los destinos más seguros de Europa. Además, el país presenta un alto índice de desarrollo humano, reforzando su estatus como un lugar de calidad para vivir. Número 9. El lago Balatón. El lago Balatón, conocido como el Mar de Hungría, es el lago más grande de Europa Central y una de las principales atracciones turísticas del país.
con alrededor de 77 kilómetros de largo y 14 kilómetros de ancho en su punto más extenso. El lago es un destino popular tanto para húngaros como para turistas internacionales, siendo ideal para quienes buscan relajación, ocio y actividades al aire libre. Ubicado en el oeste de Hungría, el lago Balatón tiene una importancia histórica y cultural significativa. Sus aguas son cálidas y poco profundas, lo que las hace especialmente atractivas durante los meses más calurosos. Además de su belleza escénica, el lago Balatón es un excelente lugar para practicar deportes acuáticos. El viento constante en sus aguas poco profundas lo convierte en un sitio ideal para actividades como windsurf y vela, además de ser un punto destacado para paseos en barco y pesca. Número 10. Aldeas y pueblos de Hungría. Hungría es un país repleto de paisajes naturales deslumbrantes, y sus aldeas y pueblos ofrecen una inmersión completa en el entorno rural. Szigliget, situada a orillas del lago Balatón, es un pequeño pueblo que destaca por su vista panorámica del lago y las colinas circundantes. El castillo medieval del pueblo, que se alza sobre una colina, ofrece una vista espectacular del paisaje, compuesto por viñedos y campos que se extienden hasta el horizonte, creando un ambiente sereno y encantador. Más al sur, Villani es famosa por sus colinas suavemente inclinadas, cubiertas de viñedos que aprovechan el suelo fértil de la región para producir algunos de los mejores vinos del país. El paisaje del pueblo está marcado por vastos campos de uvas que se extienden por todo el valle, con pequeñas aldeas y casas coloridas salpicando el entorno rural. La región vinícola de Villani es un espectáculo visual, donde las colinas y la vegetación forman un escenario pintoresco perfecto para paseos al aire libre. En el interior, Tritz ofrece una visión más tranquila de la vida rural húngara. El paisaje aquí está dominado por campos verdes y vastos prados, intercalados con pequeñas granjas y jardines. El ritmo de vida está determinado por la naturaleza, con los campos siendo cultivados según las estaciones. La región es ideal para quienes desean conectarse con la tierra y disfrutar de la paz que ofrece el vasto paisaje agrícola. Número 11. ¿Cómo se originó Hungría? La historia de Hungría comienza con la llegada de los magiares, un pueblo nómada de origen fino-úgrico que migró desde las estepas de Eurasia a la cuenca de los Cárpatos a finales del siglo IX. Liderados por Árpád, los magiares establecieron su propio territorio, consolidando su presencia en la región. En 1100 después de Cristo, Hungría se convirtió oficialmente en un reino cristiano bajo el reinado de Esteban I, quien recibió su corona del Papa, marcando la integración del país al mundo cristiano occidental. Durante los siglos siguientes, Hungría enfrentó desafíos significativos. En el siglo XIII, las invasiones mongolas devastaron el territorio, obligando al reino a fortalecer sus defensas. Más tarde, en el siglo XVI, el país cayó bajo el dominio del Imperio Otomano, resultando en un período de gran inestabilidad. En el siglo XIX, Hungría pasó a formar parte del Imperio Austrohúngaro, uno de los estados más poderosos de Europa, hasta su disolución después de la Primera Guerra Mundial. En el siglo XX, Hungría experimentó cambios drásticos. Tras la Segunda Guerra Mundial, quedó bajo la influencia soviética y se convirtió en un estado socialista. Solo en 1989, con el colapso del bloque comunista, el país hizo una transición pacífica hacia la democracia, recuperando su soberanía plena. Número 12. El Danubio. El río Danubio es la columna vertebral de Hungría, atravesando el país de norte a sur y dividiendo la capital, Budapest, en dos. Con más de 2.800 kilómetros de longitud, es el segundo río más largo de Europa y juega un papel fundamental en la economía, el transporte y la cultura húngara. Desde tiempos antiguos, el Danubio ha servido como una ruta comercial esencial, conectando Hungría con diversos países europeos y facilitando el desarrollo de la región.
Además de su importancia histórica y económica, el Danubio también es un símbolo de la belleza natural de Hungría. Uno de los tramos más impresionantes del río es la curva del Danubio, donde serpentea entre colinas y fortalezas medievales, creando un escenario espectacular. La ciudad de Esztergom, una de las más antiguas del país, alberga la basílica más grande de Hungría y ofrece vistas impresionantes del río, reforzando su importancia cultural y religiosa. En Budapest, el Danubio es uno de los principales atractivos turísticos. Los paseos en barco, especialmente de noche, ofrecen una vista panorámica de los puentes y monumentos iluminados, reflejándose en las aguas del río y creando una atmósfera única. Número 13. El Imperio Húngaro. La historia de Hungría está marcada por períodos de grandeza y desafíos. Durante la Edad Media, el Reino de Hungría fue una de las potencias más influyentes de Europa Central. Ciudades como Esztergom, que alguna vez fue la capital del país, se convirtieron en importantes centros políticos y religiosos. La Basílica de Esztergom, aún hoy, es uno de los mayores símbolos de esa época. En el siglo XVI, la invasión otomana dividió el territorio húngaro. Buda, la parte alta de la actual Budapest, fue ocupada por los turcos durante más de 150 años. Aún hoy, rastros de esta influencia pueden verse en la arquitectura de la ciudad, como los baños termales de origen otomano, que siguen siendo uno de los principales atractivos turísticos. Mientras tanto, regiones como Debrecen y Transilvania mantuvieron cierta autonomía, preservando la identidad húngara. El gran cambio ocurrió en 1867, cuando Hungría obtuvo mayor autonomía dentro del Imperio Austrohúngaro. Durante este periodo, Budapest se modernizó, con la construcción de grandes avenidas, puentes y edificios imponentes, como el Parlamento húngaro, a orillas del Danubio. Sin embargo, la caída del imperio tras la derrota en la Primera Guerra Mundial llevó a la fragmentación de Hungría y a la pérdida de gran parte de su territorio por el Tratado de Trianon, en 1920. Número 14. La comida húngara. La gastronomía húngara se caracteriza por platos sabrosos e intensos, con el uso predominante de pimentón y paprika, que le dan un toque único a la cocina local. El goulash, o gulyás, es el plato más famoso, un estofado de carne cocido con cebollas, papas y pimentón, de sabor rico y reconfortante. El pörkölt, similar al goulash, es más espeso y generalmente se sirve con nokedli, pequeñas bolas de masa que acompañan los platos principales. Entre los postres, el kurtoskalax, también conocido como pastel de chimenea, es una de las delicias más apreciadas. Hecho de masa horneada, cubierto con azúcar y canela, es especialmente popular en ferias y festivales. Otro postre tradicional es la dobostorte, una torta de capas de bizcocho, rellena con crema de mantequilla y cubierta con caramelo, que deleita los paladares. Hungría también destaca en la producción de vinos, especialmente el Tokaji Asú, un vino dulce de renombre internacional. Además, la pálinka, un aguardiente de frutas, es una bebida tradicional consumida en diversas celebraciones y momentos de convivencia. Número 15. La ciudad de Eger. Eger es una de las ciudades más encantadoras e históricas de Hungría, ubicada en la región norte del país, al pie de las montañas Buk. Famosa por su arquitectura barroca, sus vinos de alta calidad y su papel crucial en la historia húngara, Eger es un destino que combina cultura, tradición y bellezas naturales. La ciudad quedó marcada en la historia por el asedio de 1552, cuando un pequeño ejército húngaro resistió heroicamente contra un gran ejército otomano, defendiendo el castillo de Eger. Este episodio se convirtió en un símbolo del patriotismo húngaro. Además del castillo, otro punto destacado es la Catedral de Eger, una de las más grandes de Hungría, y el minarete turco,
uno de los pocos vestigios del período otomano en el país. Eger también es conocida por su producción de vinos, especialmente el famoso Egri Bikaber, o Sangre de Toro de Eger, un vino tinto robusto y tradicional. Número 16. Economía de Hungría. La economía de Hungría es una de las más dinámicas de Europa Central, caracterizada por un modelo de economía mixta con fuerte presencia de industrias manufactureras, tecnología y exportaciones agrícolas. Con un PIB de alrededor de 250.000 millones de dólares en 2023, Hungría se ha convertido en un centro importante para inversiones extranjeras, especialmente en electrónica, automoción y farmacéutica. Budapest, la capital, es uno de los principales centros financieros y comerciales de la región. Además, el sector servicios, que incluye turismo, educación y salud, también es uno de los pilares de la economía. Hungría es famosa por sus aguas termales, castillos y patrimonio histórico, atrayendo a millones de turistas anualmente, lo que impulsa al turismo como una fuente significativa de ingresos. La agricultura sigue siendo un sector importante, especialmente la producción de cereales, vinos y carnes, con especial mención al famoso vino Tokaji. Sin embargo, el país también enfrenta desafíos, como la dependencia energética externa y la necesidad de modernización en algunas áreas industriales. Número 17. Pécs, la ciudad cultural de Hungría. Ubicada en el sur de Hungría, cerca de la frontera con Croacia, Pécs es una ciudad histórica, reconocida por su rico patrimonio cultural y arquitectura impresionante. Con una población de alrededor de 150.000 habitantes, Pécs es una de las ciudades más antiguas y fascinantes del país. La ciudad tiene una historia que se remonta a la época romana, cuando era conocida como Sopianae. Su importancia creció a lo largo de los siglos, y el legado de estas diferentes épocas es visible en sus calles y edificios, especialmente en su ciudad vieja. Uno de los hitos históricos más significativos de la ciudad es la Catedral de Pécs, una imponente construcción románica que data del siglo XI. Número 18. La tragedia húngara. La historia de Hungría está marcada por momentos de gran sufrimiento y superación. En 1920, tras la Primera Guerra Mundial, Hungría sufrió severas pérdidas territoriales con el Tratado de Trianón, que redujo drásticamente el territorio del país y dejó una profunda cicatriz en la identidad nacional húngara. Este tratado generó resentimiento y contribuyó al surgimiento de movimientos nacionalistas, además de afectar la estabilidad política del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría fue inicialmente aliada de la Alemania nazi. Sin embargo, en 1944, el régimen húngaro fue obligado a colaborar con los nazis en la implementación de la solución final, resultando en una tragedia de proporciones inmensas para el pueblo judío. Se estima que alrededor de 600.000 judíos húngaros fueron deportados a campos de concentración, principalmente Auschwitz, donde muchos perecieron. Número 19. Hungría y el Holocausto. El Holocausto fue una de las tragedias más devastadoras de la historia de la humanidad, y Hungría tuvo un papel central en este genocidio. A partir de 1944, el gobierno húngaro, bajo la presión de Adolf Eichmann, implementó la deportación masiva de judíos húngaros a los campos de exterminio nazis. El proceso de deportación fue rápido y brutal, con la ayuda de autoridades locales y la colaboración de muchos ciudadanos húngaros. La ciudad de Budapest, entonces ocupada por los nazis, fue escenario de algunas de las peores atrocidades, aunque la resistencia de algunos ciudadanos y organizaciones, como el arzobispo de Esztergom y József Mindszenty, ayudó a salvar miles de vidas. Número 20. Origen del nombre y la bandera. El nombre Hungría proviene de los hunos, un pueblo guerrero legendario, aunque los húngaros modernos están más vinculados a los magiares,
que se establecieron en la región en el siglo IX. En cuanto a la bandera, con sus franjas horizontales roja, blanca y verde, sus colores están llenos de significado. El rojo representa fuerza, el blanco simboliza fidelidad y el verde remite a la esperanza y los paisajes verdes del país. Curiosamente, estos colores surgieron en el siglo XIX, durante movimientos independentistas, y hoy son un símbolo de orgullo nacional, un verdadero emblema de historia e identidad.